la historia del ingenio y la historia del cantón a donde nos encontramos, que es Marcelino Maridueña. El ingenio va a cumplir 125 años de establecido el próximo año, por lo tanto es una de las empresas más antiguas de este país. Cuando el ingenio surgió, a su alrededor no existía ni siquiera un poblado, había la necesidad de llevar ingente cantidad de mano de obra para poder arrancar las tareas de producción azucarera, y eso fue generando alrededor de la empresa la creación de un pueblo en el cual desde el principio la empresa tuvo que convertirse en, llamémoslo así, el municipio de aquella época, ¿verdad? Fuimos empezando con construcción de viviendas para que nuestros trabajadores tuvieran donde vivir. Luego había la necesidad de educar a los niños y a los jóvenes. Creamos escuelas, colegios, centros de capacitación de aprendices, un hospital para atender a los trabajadores y sus familiares. Y recién 40 años luego de la fundación del ingenio, el Estado ecuatoriano establece la parroquia Marcelino Maridueña, o crea la parroquia más bien Marcelino Maridueña, que era parte en ese entonces del cantón Yaguachi. Hace 28 años esa parroquia se convirtió en el cantón más joven de la provincia de Guayas, que es pues Marcelino Maridueña, donde todavía nos encontramos. Por lo tanto, hay una historia común entre la empresa y el pueblo que ha creado unos vínculos muy especiales de pertenencia por parte de la población. La población en su gran mayoría trabaja para nosotros o para otras empresas del grupo, y eso ha permitido también que el cantón sea beneficiado con fuentes de trabajo, con un nivel de vida realmente superior a muchos otros cantones rurales, y seguimos brindando educación gratuita a los hijos de nuestros trabajadores. Las escuelas y colegios están abiertos también a la comunidad con el pago de una mínima pensión mensual. El hospital tiene hoy incluso convenios con el IES, por lo tanto puede atender no solo a nuestros trabajadores, sino también a afiliados al IES de otras empresas y a afiliados que nos llegan a través del call center. De manera que quisimos hacer este documental para resaltar esa relación tan especial, y dejamos que sean los pobladores los que hablen, ex trabajadores, amas de casa, gente que tiene negocios propios en el cantón y que ha ido creciendo junto con la empresa. Es decir, aquí hay una historia de crecimiento conjunto. Siempre hemos pensado en San Carlos con responsabilidad social mucho antes de que el término existiera y se pusiera de moda. Y eso permitió, repito, el crecimiento conjunto de la comunidad, de la población, que también incluye al Cantón Naranjito, que se encuentra a 7 kilómetros apenas de donde está nuestra planta industrial. De manera que eso es lo que intenta reflejar el documental, que puede ser visto pues en nuestras redes sociales, en la página web de San Carlos y en las páginas de Instagram y Facebook que San Carlos tiene. Ingeniero Ayala, 812. El ingenio, ¿cuántas hectáreas tiene? A ver, bueno, cultivamos hectáreas propias a alrededor de 18, 19 mil, y luego también tenemos pues aproximadamente 10.000 hectáreas más de cañicultores privados que nos venden su caña. De manera que anualmente se cultivan se cosechan entre 27 y 28 mil hectáreas de caña para producir más o menos el 32-33% del azúcar que el país consume. Ahora, del hospital que hablaba, ¿capacidad para cuántas camas, ingeniero? Ya, el hospital es un hospital equipado con 2 quirófanos, con sala de rayos X, con laboratorio clínico, hay especialidades diversas, pediatría, cardiología, medicina interna, por supuesto, capacidad de camas alrededor de 20, porque en realidad nuestro negocio, como el de todo hospital y como todo aquel que enfrente la salud de manera responsable, es prevenir las enfermedades, no curarlas. Entonces tenemos adicionalmente programas de prevención de enfermedades que funcionan bastante bien. Para que usted tenga una idea, en esta pandemia, Marcelino Maridueña fue
definitivamente el cantón de la provincia del Guayas con los menores niveles de contagios en proporción a su población. No es un trabajo nuestro exclusivo, es un trabajo que lo enfrentamos con mucha responsabilidad y con gran colaboración de los alcaldes de Marcelino Maridueña y de Naranjito para hacer acciones comunes y sobre todo para crear conciencia en la población. La población de Marcelino Maridueña fue en ese sentido un ejemplo durante los meses más duros de la pandemia el año pasado, guardando el distanciamiento que debía. Así que ha sido un trabajo conjunto. ¿Con cuántos municipios en cuántos municipios está dividido el ingenio? ¿Uno solo, dos o tres? No. Tenemos la mayor parte de nuestras tierras, alrededor del 55%, están en Naranjito, un 40% en Marcelino Maridueña y una pequeña parte en El Triunfo y algo mucho menor en Yaguachi. Bueno, 4 municipios, 8 y 14. Ingeniero, estamos por preguntarle algo sobre el ingenio cuando usted nos dijo que el ingenio San Carlos cumple 120 años. 8 y 15. ¿Tienen alguna máquina de hace 115 años que todavía esté trabajando? Aparte de las modernas, ¿cómo está la modernización, etcétera, etcétera? Bueno, a ver, cumplimos 125 el próximo año. 125. 125, así es. A ver, maquinarias originales no existen, lamentablemente, porque fueron sustituidas con el pasar del tiempo. La primera gran ampliación se hizo alrededor de 1920, luego vinieron otras en los años 40, en los años 60, y yo diría que de estas últimas hay algo muy pequeño que lo tenemos reservado por allí, sobre todo ferrocarriles, porque antiguamente el transporte de la caña se hacía en ferrocarriles pequeños, ¿verdad? Entonces esos ferrocarriles se los guarda, algunos tienen un valor hasta cierto punto histórico muy interesante. Por ejemplo, hay una locomotora por allí de fabricación alemana, de la cual solo quedan 3 en el mundo, y que eran pues de las importantes locomotoras que se hacían en la época de la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania para transportar a sus tropas y para transportar sus equipos durante la guerra, ¿no? Así que hay algo de eso, pero es lo que tenemos. Guardamos la placa original de fundación del ingenio, eso sí, está exhibida en el auditorio principal de la empresa. ¿No han pensado en algún museo posiblemente con lo que tienen de aquella época? Sí lo hemos pensado, estamos trabajando en la idea y sobre todo estamos trabajando en una idea para el próximo año de lanzar un libro con la historia del ingenio, ¿no? Ajá, es importantísimo. Son 120 años del ingenio San Carlos. 125 años, imagínense. 125 años es bastante una industria, definitivamente, en el país. Pasó la buena racha de los ingenios cubanos. ¿Han tenido ustedes técnicos cubanos aquí, 8 y 17? Sí, por supuesto. Cuando empezó la revolución en Cuba, muchos de esos técnicos emigraron a diferentes países de América Latina. Nosotros tuvimos un jefe de fábrica cubano por aquella época y 2 o 3 técnicos más de muy grata recordación, gente con una gran capacidad de trabajo y con grandes conocimientos. Cuba era en esa época pues una potencia azucarera, como todos recordamos, ¿no? ¿Los molinos que ustedes tienen actualmente son de última tecnología? Sí, por supuesto, no solamente los molinos, sino que hoy en día hay mucha automatización en todo el proceso, y algo de lo que me gustaría hablar mucho es el tema de la cogeneración eléctrica. San Carlos no solamente produce azúcar, produce energía limpia en base a bagazo. El bagazo de caña, que es el resultado final de la molienda, la fibra vegetal de la caña que ya no contiene azúcar, ese bagazo es quemado en las calderas. El vapor que se produce en las calderas va a unos turbogeneradores que generan la energía eléctrica necesaria para mover todo el ingenio, toda la producción, pero además existe un excedente de 36 megavatios al día durante la época de zafra, que es vendido
al Sistema Nacional Interconectado. Fue el primer proyecto nacional de energía limpia y el primer proyecto que Naciones Unidas reconoció para el Ecuador como un mecanismo de desarrollo limpio. En ese sentido, en la parte ambiental, San Carlos ha cumplido una serie de hitos que le han permitido obtener reconocimientos nacionales e internacionales. El primero es este que he mencionado, y luego fuimos la primera empresa galardonada por el Ministerio del Ambiente con el certificado Punto Verde por ese proyecto, luego 4 puntos verdes más por otros proyectos como el de agricultura sostenible, y finalmente el reconocimiento como la primera empresa ecoeficiente del Ecuador. Son cosas que atesoramos mucho porque realmente hemos sido pioneros en este aspecto, como también en el tema de la responsabilidad social. En la página web nuestra puede leerse la memoria de sostenibilidad. San Carlos fue la primera empresa de este país en publicar una memoria de sostenibilidad, dando a conocer toda la labor social que realizamos. Los invito a los oyentes y a ustedes también a que revisen esa memoria, donde hay mucho detalle numérico y detallado de todo lo que estamos hablando en esta entrevista. Y miren, 8:20 son cosas que no se conocen. 8:20, estamos conversando con el ingeniero Augusto Ayala, gerente administrativo del ingeniero azucarero San Carlos. Mire, ingeniero, de todo lo que usted nos está comentando, viene una pregunta, y saltan preguntas y preguntas. Ustedes tienen una serie estas placas que le han otorgado por el control atmosférico. El punto verde, correcto. Sí. A nivel de calderos, que siempre hay problemas con los calderos, por el humo que generan. Nuestros calderos tienen hace muchos años filtros que impiden la emisión de ceniza al ambiente. Y para conocimiento también de los oyentes, el proyecto de generación de energía limpia más los 4 proyectos puntos verdes nos permiten ahorrarle a la atmósfera la emisión de 120.000 toneladas de CO2 al año. ¿Ya? Que, como usted sabe, así es como se mide la contribución efectiva al mejoramiento ambiental en el mundo. ¿Ya? De manera que esa es nuestra contribución, y por supuesto nuestros calderos no están exentos, nunca lo estuvieron, desde que empezamos en esta línea, nunca lo estuvieron de esa protección. Por lo tanto, no emitimos partículas a la atmósfera. Se emite el vapor natural, que es un vapor de agua, totalmente inocuo, pero nada más. Mire, esto es importantísimo conocer, porque hace tiempo no se escuchan ya quejas, creo que de ninguno de los ingenios, sobre este tipo de emisiones que generalmente causaban problemas a la ciudadanía. Ahora, ingeniero Ayala, sobre todos estos temas de biodiversidad que ustedes están manejando hace rato, ¿qué otros puntos verdes han logrado? Bueno, el de agricultura sostenible es particularmente importante porque es un concepto que involucra muchos temas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, y también fuimos pioneros en eso, tenemos un sistema de fertirriego. ¿Qué significa esto? Anteriormente se regaba, como siempre, con agua, pero naturalmente también había que utilizar ciertos fertilizantes para mejorar pues la calidad del suelo o para alimentar mejor a la caña. Dentro de los estudios que se hicieron, y esto no es que lo inventamos nosotros, ya se hacía en Brasil y en otros grandes países productores azucareros, el resultado final de la producción alcoholera que se produce en una destilería que está al lado nuestro y que es parte del grupo Inver San Carlos, la destilería Sodral, allí se produce alcohol anhidro para mezclarlo con la gasolina de bajo octanaje y mejorarle su octanaje y producir lo que hoy tenemos en el Ecuador, que es la gasolina Ecopaís, distribuida en 16 provincias del Ecuador. También se produce el alcohol etílico, que hoy utilizamos todos para desinfectarnos y se usa pues para perfumería, para aspectos farmacéuticos, etc. De la producción de alcohol hay un subproducto final que se llama vinasa.
no hay que confundirlo con la melaza. La melaza son mieles finales de la producción azucarera. La vinaza es un residuo de la producción alcoholera. Con la vinaza, que tiene un gran contenido de potasio, la mezclamos en dosis adecuada con agua y producimos este fertirriego, con lo cual también hemos disminuido el costo de compra de productos para enriquecer el suelo con potasio y con sodio. Y naturalmente eso significa otra contribución, otro ahorro de emisiones de toneladas de CO2 a la atmósfera, ¿no? Por otro lado, el programa de agricultura sostenible fue precedido de un levantamiento de información, de un mapa de suelos, a donde podemos garantizar, después de un estudio detallado prácticamente de cada hectárea donde estamos sembrando, la cantidad específica de agua, de fertilizante que la planta requiere, y de esa manera no desperdiciar recursos tanto en beneficio de nuestra economía como también en beneficio del medio ambiente. Por eso a mí me parece que es uno de los más importantes. También hay un proyecto, un programa de los que han sido galardonados con puntos verdes, que permite un ahorro sustancial del consumo de agua en el proceso mismo de fabricación azucarera, con una serie de mecanismos de recirculación de agua. Los monitores ambientales obligan a obtener certificados ISO 9000. El ingeniero los tiene. Por supuesto, no solo ISO 9000, que es el certificado de calidad, tenemos el ISO 14000, que es el certificado de ambiente, el ISO 22000, que es la certificación de seguridad industrial, tenemos la certificación de inocuidad alimentaria, que esta es una de las nuevas, para garantizar, como su nombre lo indica, la inocuidad del azúcar que producimos. Y está en marcha la certificación Bonsucro, que es una certificación ecológica del campo, exigida sobre todo por clientes de empresas transnacionales en el país que nos compran azúcar. Ingeniero, 826, con el ingeniero Augusto Ayala, gerente administrativo del ingenio San Carlos. Primero, ustedes no pagan energía eléctrica por lo que ustedes mismos la producen al Estado. Segundo, ¿tienen laboratorios? Sí, claro, el laboratorio de calidad pues mide todos los días, yo diría que cada hora, la calidad del azúcar que se produce. Pero solamente una corrección, sí pagamos energía eléctrica, porque como solo se produce esta energía durante la época de zafra, durante los meses de no zafra, aunque no estamos produciendo, de todas maneras tenemos que consumir algo de energía, ¿no? Pero sí, hay un laboratorio de control de calidad en la fábrica, y también hay un laboratorio de control para los aspectos de campo, donde se mide pues la calidad de la caña. Por ejemplo, ese laboratorio es importantísimo para el pago de la tonelada de caña a los cañicultores, porque la tonelada de caña se paga no solamente en base a su peso, sino también a su contenido de POL, que es la cantidad de sacarosa que la caña tiene. Entonces eso tiene que ser medido en un laboratorio. Hay una toma de muestras por cada camión que ingresa de caña de cañicultores para ser examinado, y en base a ese examen poder pagar de manera justa y oportuna a los cañicultores. No, el laboratorio que nos referíamos es si ustedes tienen algún laboratorio para cambiar la calidad de la caña, ¿no es cierto? Cambiar la calidad de la caña, investigar las diferentes las diferentes plagas que le caiga a la caña, las variedades de caña y las plagas que pueden afectar. Ok, sí. A ver, lo que pasa es que ese laboratorio, como usted lo llama, es mucho más que un laboratorio, y no es propiedad solamente de San Carlos. Los tres ingenios más grandes del país, San Carlos, Valdés y La Troncal, hace 27 años, si no me equivoco, 26, establecimos la Fundación para la Investigación de la Caña, que tiene un centro experimental, el CINCAE, el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador, que está
en tierras que son aledañas a San Carlos, en el kilómetro 39 de la Vía del Triunfo. En SINCAE se realizan todos esos estudios, por lo que usted me pregunta, donde se analizan las plagas que tiene la caña, cómo combatirlas con predadores naturales. Esto es muy importante porque en esto también fuimos pioneros nosotros en San Carlos, y ya cuando se estableció SINCAE, transferimos alguna de nuestra tecnología para allá, y hoy se ha desarrollado mucho más. Control de plagas y sobre todo desarrollo de variedades autóctonas, de variedades que se han ido produciendo a lo largo de estos años con cruces genéticos de variedades que se importaron, algunas de Colombia, otras de Brasil, otras de la India, incluso otras de Florida, que han sido el material genético con el que se ha trabajado y que nos ha permitido ya entregarle al país, porque esto no es en beneficio solo de los 3 ingenios, se entrega también a los cañicultores. Nos han permitido entregar ya 9 variedades comerciales que están siendo sembradas con muy buenos resultados, variedades que están más adaptadas a nuestro clima, a nuestro tipo de suelo, a las variedades del ecoambiente que tenemos aquí en el Ecuador para la caña. Y por lo tanto mucha más producción por hectárea. Eso es lo que se busca. 2 cosas siempre: más toneladas por hectárea y más libras de azúcar por cada tonelada molida. Esos son los 2 parámetros críticos de la industria, ¿no? Le comentaba por qué 8:30, hablando del banano. La variedad del banano Cavendish viene de un niño recién nacido, y nosotros ningún laboratorio. Y de ese niño recién nacido tuvimos que aplicar la variedad que ellos la descubrieron. ¿Dónde fue esto? En Costa Rica. Comenzó, nosotros teníamos ya como 100 años de bananeros, ellos ni 20 con sus laboratorios. Aquí creo que todavía no tenemos laboratorio de banano. Y lo mismo pasaba con la caña. En algún momento preguntamos sobre este tipo de laboratorios para la caña. Usted nos dice que hace 27 años. Conversamos con el señor que usted debe conocer del sector del Triunfo, los señores, allá se fueron los apellidos, que tenían también, son cañicultores, ¿no es cierto?, bananadores, etcétera, etcétera. Y ellos, con su asociación, montaron un laboratorio en ese momento, hace muchos años también. No sé si fue paralelo o algo así. Fue un proyecto paralelo de menor envergadura, con inversiones menores que las que hemos hecho los 3 ingenios, pero hemos tenido una relación muy cordial. Usted se refiere naturalmente a nuestro común amigo Astolfo Pincay y la y su hermano. Asociación de Cañicultores del Triunfo, ¿verdad? Efectivamente, hemos trabajado de común acuerdo, y a pesar de que ellos no han estado desde el principio en el SINCAE, las variedades que se han producido en el SINCAE también han sido compartidas con ellos, y lo seguiremos haciendo. El asunto del banano que usted me comenta es algo que, sin ser yo bananero y sin conocer nada del tema, siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo puede ser que el Ecuador tenga más de 60 años siendo el primer exportador mundial de banano, y que los bananeros en este país no hayan tenido el cuidado de asociarse para hacer investigación y desarrollo? La investigación y desarrollo es algo extremadamente caro cuando se la quiere realizar por parte de una sola empresa. En cambio, cuando existe una colaboración conjunta, los costos se reparten y es más factible, y se pueden lograr mejores resultados en beneficio de todos. Aquí hay que pensar un poco en función de país más que en función de empresas privadas, cuando se trata, repito, de investigación y desarrollo. Ingeniero Ayala, se nos vino el tiempo, tenemos muchas más preguntas. Nos gusta la agricultura, hemos estado en la agricultura, hemos tenido muchas decepciones también. Es verdad que 27, para terminar rapidito, 27 para las 9, que el cultivo de caña es de vagos. Bueno, eso le dice que el ingenio, mis amigos de la fábrica, los ingenieros de fábrica le dicen eso a los ingenieros de campo.
porque usted sabe que la caña se corta, se riega y vuelve a crecer y así por 4 porciones, ¿verdad? Pero no es tan cierto. Yo le puedo asegurar que hay que tener enorme cuidado para evitar que las plagas nos afecten, para evitar que el clima nos haga daño. Entonces no es tan cierto, pero es una broma muy común en todos los ingenios azucareros en el mundo. Déjenme decirle que yo he oído esto en Florida, en Colombia, en Perú, en todas partes. Los ingenieros de todos los idiomas. En todos los idiomas, así es. Ok, ingeniero. Ha sido un gusto enorme haber igualmente, con Vicente, muchas gracias. Esperamos otro momento a molestarlo. Que pasen bien y mucho gusto de estar con los oyentes de esta importante emisora como es Radio Sucre. Gracias. Audio y video, mi querido ingeniero. Muchas gracias. Y para todo el mundo, el ingeniero Augusto Ayala Ayala, gerente administrativo del ingenio azucarero San Carlos.